presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Semana del hogar en Vía Confort. Aprovechá que hay hasta el 20% de descuento en artículos seleccionados, para los días de frío, para comer mucho más sano y más rápido. Por ejemplo, esta máquina de sopa Puntal, mirá, cocina, corta, mezcla y hierve. La podés llevar solo por $79. O para no tener nada de frío, una estufa eléctrica, llévala solo por $37. Semana del hogar en Vía Confort. Aprovecha el 20% de descuento en productos seleccionados. Vía Confort 2507-3883. Retomamos, entonces. Estábamos hablando de los costos políticos en el bloque anterior. ¿Qué tan altos hubieran sido de no alinearse con el informe Bachelet para la izquierda uruguaya? Pero a su vez, ¿qué costo político va a tener el no haberlo hecho antes, el llegar a este punto, a este momento? ¿Qué pensás, Pato Soria? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo creo que en realidad esta es una discusión muy de microclima. Esa es la realidad. Yo creo que el uruguayo promedio está preocupado por otros temas y va a definir su voto por otros temas que le preocupan su vida cotidiana y su vida diaria. Creo que este tema es la bandera, digamos, de la oposición, así como el renunciado a Bonomi. Son los dos puntos, digamos, álgidos de palo del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio obviamente se puso en este berete solo, se puso el balde solo con este tema, y es un tema interno que tiene que saldar la fuerza política, que, bueno, saldará o no, pero no es la primera vez que un tema divide una fuerza política. Por ejemplo, el plebiscito del 80 dividió a los partidos políticos en su interna, porque cada ala tenía su propia decisión al respecto y su propia postura. Entonces yo creo que no es algo que vaya a definir una elección, este tema, ni tampoco creo que este tema defina quiénes están a favor de los derechos humanos o no. Y hay muchos ejemplos que lamentablemente sitúan este tema más allá de Venezuela. En pocos días vamos a tener una votación, por ejemplo, sobre la ley trans, que es un tema de derechos, y ahí vamos a ver también qué es lo que sucede. Yo creo que nuestra sociedad está todo el tiempo replanteándose el tema de los derechos, y no necesariamente es Venezuela la aguja y el termómetro para medir quiénes están a favor o en contra de los derechos humanos en nuestro país. Pero yendo al punto, no creo en realidad de que esto sea una cuestión puramente electoral, porque no va a mover la aguja, que es lo que dicen o no terminan de decir. Si tiene cuatro patas y ladra, es un perro, claramente. Bien, Pepe. El partido de gobierno, o gran parte del partido de gobierno, se ha sacado un lastre enorme de encima llamando las cosas por su nombre. Algo que bajo cuerda se decía, pero que nadie se animaba a mencionar. Si esto se trata de una estrategia electoral en un año en el que todo está bañado por el tema electoral, la verdad que no lo sé. Quizás no. Lo cierto es que hoy el hecho puntual es que se dijo, y eso ha motivado este tipo de reacciones. No estoy de acuerdo que sea un tema exclusivamente micro el de Venezuela, si bien ahora puede serlo. Quedan todavía varios meses para octubre y no sabemos lo que puede pasar en Venezuela. Donde esto se salga de madre, como ocurre habitualmente, porque lo de Venezuela es una verdadera montaña rusa, donde pasamos de una situación de prácticamente golpe de Estado a la nada, y luego nuevamente un pico donde hay otra vez tensión social y luego volvemos al llano. Quizás llegando muy cerca pueda de alguna manera impactar. También quisiera ver qué sucede si, como ya se está diciendo, hay actores de la oposición que están marcando un documento donde todas las fuerzas políticas uruguayas avalen que Venezuela es una dictadura. ¿Qué va a pasar entonces con el Frente Amplio? Bueno, y aún... Si firman, y concuerdo con Vero completamente. ¿Y si se llegara a ese consenso? Sí. En definitiva, ¿qué significa? ¿Significa que entonces hay que invadir? Porque eso no lo quiere, creo que nadie. No, y creo que el gran problema con Almagro... ¿Cuál es la clave en que hay que seguir ayudando a Venezuela? Claro. ¿En qué clave hay que ayudar a Venezuela? La humanitaria no fue muy exitosa. Es difícil. ¿Por qué? ¿Porque la planteó Guaidó? No. Bien. ¿Ale? Me gusta esa perspectiva. Bueno, primero que hay muchas dictaduras en el mundo y a nadie se le ocurre ir a invadir China, ¿no? Así que eso de que como hay dictadura vayamos a invadir... Creo que no es adecuado. Sobre el tema, tres bien cortitas. Yo creo que es un poco, lo digo con alto respeto, es sobreestimar la capacidad de estrategia electoral del Frente Amplio, decir que ahora han aprovechado las circunstancias. Yo creo que es como la fábula del rey desnudo, que todo el mundo sabía que el rey estaba desnudo y nadie por distintas razones se atrevía a decirlo, hasta que el niño dijo, el rey está desnudo. Y alguien lo dijo y todo el Frente Amplio, porque yo creo que
mucho, poco, todos sabíamos que con mucha gente del Frente Amplio, porque el Frente Amplio, la virtud, la fortaleza y la debilidad es que conviven en el Frente Amplio visiones muy distintas sobre muchos diversos temas, y había gente que definitivamente estaba contesta a admitir que primero la calidad democrática en Venezuela se había deteriorado hace mucho tiempo. No obstante ello, yo como ciudadano de la República, se ríe Alfredo cada vez que hablo del asunto, como ciudadano de la República, yo lo primero que hago es alegrarme. Bueno, es alegrarme que buena parte del sistema político, incluso de los posibles candidatos a los individuos que más chances tienen de ser futuros presidentes de la República, estén de acuerdo en distanciarse de una dictadura. Así que eso me parece una definición primera y principal, y yo creo que paradójicamente esto, desde la perspectiva histórica, al Frente Amplio lo va a liberar mucho. Lo va a liberar mucho de sacarse ese lastre, de no querer, de tener un problema inadmisible en querer llamar las cosas por su nombre, cuando en realidad el Frente Amplio, esta es la gran paradoja, sufrió justamente los embates de una dictadura. Entonces, ¿quién puede estar? Nosotros, bueno, los que más o menos tienen mi edad, que nacimos a la vida política luchando, no luchando en el sentido, oh, qué héroes que fuimos, sino porque la historia nos puso ahí, en contra de una dictadura. Cualquier forma de dictadura, cualquier forma de autoritarismo nos merece la repulsión. Yo recuerdo cuando Sereñe, el general Sereñe, en una definición que resultó asombrosa por lo novedoso, y en realidad estaba diciendo, como solía hacer Sereñi, cosas muy evidentes. Dijo, cuidado con creer que los derechos humanos son de izquierda o derecha. Los derechos humanos son siempre derechos humanos y hay que defenderlos en cualquiera de sus circunstancias. Este es un asunto que está fuera de discusión. Quiero decir, porque no sé si voy a tener tiempo después, yo quiero saludar desde este lugar al aporte que hizo la expresidenta Bachelet, porque yo recuerdo que antes de que se expidiera, había muchos reclamos del otro lado, diciendo, ¿qué haces que esta no dice nada, que se calla? ¿Y qué dijo la señora? Dijo lo que tiene que decir un alto gobernante de responsabilidad y que está frente a una comisión de las Naciones Unidas. Voy a ir al lugar de los hechos, voy a hacer un trabajo de campo y me voy a ver con todos sin distinción y sin restricciones. Lo hizo, está el informe, y esto ya es obra de está en poder de la humanidad. Yo creo que va a ser, termino, yo creo que va a ser un ingrediente de alta importancia para que Venezuela retome su camino institucional. Lo que yo comparto contigo es que bienvenido el informe Bachelet. Ahora, cuidado que había en la previa un montón de instancias y de actores que estuvieron denunciándolo de manera internacional de forma muy explícita y a ver, Human Rights Watch, las negociaciones de Amnistía Internacional, o sea, tuvo que llegar Bachelet para que fuera creíble. Ahora, yo lo que digo es esto, que probablemente es lo que a Vic le importe más. ¿Cómo se sale de este lío? Exacto. La pregunta es, ¿Qué pasa con la oposición en Venezuela? ¿Guaidó fracasa o no fracasa? Muy bien. Yo te digo lo que tiene que hacer la comunidad internacional, lo que entiendo debe hacer la comunidad internacional. A ver. La comunidad internacional lo que tiene que hacer es seguir intensificando su presión democrática sobre lo que está mal en Venezuela. A ver, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que funciona en los Estados Unidos, está cada vez encontrando más pruebas evidentes de utilización de sociedades pantallas, etcétera, con pruebas que se van a poder suministrar, que ya hoy están en las redes, donde en realidad lo que están es operando de manera narcodelincuencial. Nombres, apellidos, está todo establecido, familiar, el hijastro de Maduro, el señor Walter Jacobo, los sobrinos de ¿Se podría Maduro. terminar con un Maduro preso en caso de confirmarse esas sospechas? 3 cosas creo que hay que hacer. 1, los organismos financieros que tienen información sobre situaciones de carácter irregular con estos ciudadanos tienen que bloquear las cuentas. Número 1, es lo que se está haciendo, no en todas partes. 2, en este informe aparece un dato interesante sobre una denuncia y dice, Saab, que es uno de los delincuentes colombianos que estuvo en toda la movida, firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, con el Bandes. Con el Bandes. Me pregunto, ¿todas las filiales del Bandes están actuando de manera transparente, con higiene y arreglo a derecho y en base al sistema tributario internacional? Sería de orden que alguien le preguntara a todos los Bandes de todas partes del mundo, cómo son las cosas. Y tercero, y lo más importante, la Corte Penal Internacional.
si el informe de Bachelet es cierto, como lo es, y hubo delitos de lesa humanidad, y los hubo... ¿Cómo no se enjuicia al propio presidente? Se acelera en la Corte Penal Internacional. Es lo que estaba hablando hoy con algunos de estos analistas internacionales. La Corte Penal Internacional no puede ir lento, tiene que acelerar, como lo hizo en algunos casos de Sudáfrica, de África, tiene que meter para adelante. No puede empezar con esas burocracias. Esto tiene que ir rápido. Si estamos hablando de eso... Esos son 3 escenarios donde hay que entrar de manera acelerada. ¿Uruguay qué quiere hacer? ¿Mirar para el costado y decir no tengo nada que ver con este tema? ¿O en estas 3 sintonías me pongo a la orden y colaboro? Me parece que lo que debería hacer Uruguay es ponerse a la orden y También te colaborar. pregunto con la misma franqueza, espero la respuesta, si la oposición en nuestro país se plantea esa misma pregunta genuinamente, o si en realidad ha utilizado esta plataforma venezolana de líos, de derechos humanos, de dictadura sí, dictadura no, con fines políticos Vos sabés que vos y yo partidarios. hablamos desde hace años en clave de total sinceridad, ¿sí? Desde hace años. A ver, la oposición controla, el gobierno conduce. La oposición ve un activo en algo que es un error del gobierno y la oposición tironea. Es parte del juego democrático, eso es la democracia. O sea, que la oposición de este país le marque el tanto al gobierno por haber sido complaciente, genuflexo, arrodillado, sumiso, feo, ¿no? Feo lo que se ha hecho con Venezuela a lo largo de todos estos años. No te quiero ni decir el día que se empiecen los fiscales internacionales a revelar las investigaciones y los negocios que se hicieron con Venezuela. Nos vamos a llevar un montón de sorpresas. Bueno, el Vaticano, por ejemplo, que estaba también más del lado de instar al diálogo que otra cosa, no haría por qué pensar que tiene negocios con Venezuela. Digo, no todos los países que de alguna manera no se alinearon. No, pero Uruguay sí hubo empresarios uruguayos que hicieron negocios con Venezuela. Sí, que no se pudo investigar acá, ya se Y sabe se investigaron y algunos pobres, algunos los hicieron de manera como los hicieron y se investigará, no tengo fueros, me tengo que cuidar, y otros los hicieron que los clavaron como un zapato. Así que hay un poco de los todos. Hay algunos que les fue muy bien con Venezuela porque tenían ciertos accesos a información privilegiada y al poder. Partidos políticos, ¿no? Yo creo que hay de todo ahí adentro y a mí no me duelen prendas, que aparezcan los que aparezcan. Ahora, si hubo gente que se aprovechó de esas posibilidades, de ese puente, y bueno, estaría interesante que lo supiéramos todos, ¿no? Bien, y la última breve, ¿qué pasó con la oposición en Venezuela que no logró un mecanismo más poderoso? Yo te digo la lectura que yo hago en base a colegas de Infobae y analistas internacionales. Lo que está pasando con Venezuela es que hay una fuga de 4 millones de tipos que están afuera, hay un sistema medio paramilitar armado donde el dominio es muy grande, el temor es impresionante y Guaidó no siempre puede liderar eso. Uno se olvida. ¿Cuántos meses hace que Guaidó está, entre comillas, tratando de conducir esto? 6 meses. Para algunos dentro de la izquierda uruguaya es el golpista Guaidó, autoproclamado como una forma de golpe de pero Estado. yo lo que digo es, a ver, entendámonos. Tú podés discrepar con el rol de Guaidó como conductor de un parlamento electo democráticamente, pero no podés negar que es un parlamento electo democráticamente. Me parece que se utilizó una cláusula constitucional para generar una cuota de representatividad. Lo que pasa es que acá esto es como lo binario. O estás de un lado o estás del otro. Si de verdad crees que Venezuela merece una redemocratización, tenés que calificar duramente a Maduro y tenés que esperar que caiga Maduro y empujar para que caiga Maduro, Diosdado Cabellos, Vladimiro Padrinos. Bloquear, porque también aquí se está hablando de las retenciones al tema de los pagos de petróleo, las cuentas que permiten el tema de los medicamentos, y por un lado tenés una crisis humanitaria que el propio informe de Bachelet reconoce que será aún más grave con estas medidas, ¿no? Sí, será aún más grave con medidas de corte financiero como las que se están haciendo. Sí, pero esas medidas no implican que vos pongas en operación un canal humanitario. Lo que pasa es que el propio gobierno de Venezuela, trucho, el gobierno usurpador, no permite el armado de un canal humanitario. Está tensando la cuerda. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. A ver, a Venezuela le sirve y le ha servido a lo largo de la secuencia que cada vez que tengamos este tipo de debates haya alguien que diga, che, no podemos armar una discusión en Trinidad y Tobago, y se arma otro escenario y Venezuela te la sigue estirando. Vuelvo a repetir, ese artículo al que hago referencia, no por vanidoso, tiene 10 escenarios de negociación, todos frustrados. ¿Ustedes se acuerdan cuando Rodríguez Zapatero, que fue un inútil importante, un superfluo inútil, estuvo con Torrijos durante 3 años haciendo el cuento de que negociaba? Y no negoció nada. Lo que hizo fue estirar todo el proceso. A ver, no tenemos supranacionalidad a nivel de Naciones Unidas. Michelle Bachelet hace la denuncia, pero no tiene cómo actuar de manera coercible. No puede mandar una intervención. Nadie de nosotros creemos ni queremos que haya una intervención. Ahora, ¿no hay nadie que no quiere intervención? Yo no quiero una intervención. Yo no quiero una intervención. Yo lo que quiero es que... No, intervención armada. Guaidó pide una intervención. Pide intervención militar. Muy bien. En Uruguay como país. Pero nosotros, los uruguayos, ¿no? Nosotros que sabemos lo que es una intervención, que hemos visto intervenciones en otros lados, a ver, no aspiramos a que haya una intervención. Ahora, que haya acciones internacionales, democráticas, dentro del derecho internacional, que presionen, que empujen, que friccionen, que vayan aislando al dictador. A ver, vos dijiste la elección del 80. Fue muy importante la elección del 80. Las dictaduras no se van solas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Cuánta diferencia hay más allá del efecto sangre entre una intervención militar que termine matando venezolanos, de cualquiera del bando que sean, pero en definitiva pueblo venezolano, además de militares, con una intervención sin armas, como es el bloqueo económico, pero que termina matando de hambre un montón de gente del pueblo esas son las también? presiones Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo matando de hambre. Pero la diferencia entre... Es el efecto sangre que no está en una, pero la muerte está en ambas. Pero yo lo que estoy diciendo es, a todo el grupo delincuencial que rodea la élite cleptocrática de Venezuela, la tenemos que bloquear. Sal, eso se la sacaste al doctor. Pero lo que estás bloqueando ¿De qué? ahora son las La cuentas. cleptocracia. No, la cleptocracia es una expresión que uso en clase de facultad hace 30 años. Entonces te la robó Sal. Hace años. A ver, vos tenés una cleptocracia en Venezuela, que es un grupo de tipos que afanan desde el tema de los alimentos, hacen un negocio con Rusia en materia de oro. Porque esta también es la que nos olvidamos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Mujica, que habla de Malasia. Bueno, los amigos de Venezuela son Irán, Turquía y Rusia. Es como andar como los sobrinos del Pato Donald, drogados, con Paco hasta las patas, cocaína y un poquito más. O sea, está brava, ¿no? Son todos de izquierda esos, ¿no? Yo lo que digo es que son todos rosqueros, flaco. Son todos países que están allí. No democracia tiene muy poco, ¿no? Nada. Cero democracia. Perfecto. Entonces son países cero democráticos que están tratando en alguna medida de tironear. ¿Por qué lo hacen? Y en una época lo hacían algunos de estos países con Cuba, ¿no? Por una razón geopolítica. A China no le creo demasiado. Quizás hasta pueda compartir algún razonamiento con Mujica. China, ¿por qué está allí? Por plata. A China le importa un pito si está Maduro o si está Alfredo García a la presidencia. Están todos por plata. ¿No? Algunos están por plata, otros están para tensionar en la región, para decir, mirá que te marco la cancha. Pero no me respondiste la diferencia. Claro. ¿Cómo? No me respondiste la diferencia entre matar a rifle, a escopeta, Glock o lo que sea que ahogar a usen un en pueblo. una guerra. Sí. O matar de hambre por un bloqueo. Yo no creo económico. que haya que matar de hambre. Yo creo que lo que hay que hacer es ayudar. Al contrario, hay que montar un canal humanitario y asistir. No inhibir eso. Hoy acabo de oír hace nada senadores de los Estados Unidos pidiendo que se les aplique a los venezolanos una especie de medida para poder ingresar a los Estados Unidos con más facilidad. Yo creo que al contrario, que hay que ayudar a Venezuela. A ver, se están muriendo de hambre. Sí, exacto. O sea, se están muriendo de hambre en las calles. Yo tengo un íntimo amigo mío con el que trabajo en otras partes del mundo, que el hermano no recibe medicamentos y tienen que andar rogando el medicamento, y cuando va uno para allí a la región les tenemos que andar mandando medicamentos. A ver, nosotros que vivimos una dictadura en Uruguay, sabemos lo que son las violaciones de los derechos humanos. Es una batalla. Ahora, que algunos la quieran utilizar políticamente, la verdad, estoy entre gente que aprecio mucho. preguntarte por qué no reciben medicamentos. Perdón, ¿puedo Allí volver por hay una- toda una me cuestión gustaría, de fondo que me también gustaría tiene que volver... ver con estas presiones democráticas que tú Internacionales, decís. sí. Podemos convalidar, bueno, vale la pena hacer esto porque es la única medida que nos queda, pero sí tenemos que asumir que esas presiones que tienen que ver con lo económico
están ahogando a Maduro y a su pueblo. Vuelvo a repetir, no nos estamos entendiendo. Las presiones son al grupo delincuencial No que es lo está que arriba. está pasando ahora. Ahora se están bloqueando los activos de Venezuela en el exterior. No. Se están bloqueando los activos que el grupo delincuencial de Venezuela tiene maniatado, como por ejemplo la guita de PDVSA, que no está pagando intereses hace mucho tiempo. Eso es lo que se está bloqueando. Cuidado, no confundamos, el dinero de los venezolanos no se está afectando. No, pero es que no hay dinero de los venezolanos. Lo han saqueado el dinero de los A ver, venezolanos. bueno, con ese por favor, Graciano. Yo creo que este último tramo se ha desvirtuado el tema inicial. Acá el tema inicial era la posición del Frente Amplio sobre Venezuela. Acá, ¿cómo va a salir Venezuela? Es un tema muy complejo, no lo vamos a resolver ahora. Ahora, lo que sí me parece que es un tema de alto interés uruguayo, es ver el desconcierto que campea en el Frente Amplio. Y yo no coincido con lo que han dicho varios compañeros aquí de que el Frente Amplio se ha sacado un lastre de encima. No se sacó ningún lastre de encima con este zigzag que está haciendo el Frente Amplio. Al contrario, el Frente Amplio, los principales líderes, han ahondado un problema que ya tenían. Y basta ver lo que dice el casi que fue segundo en la elección interna, el señor Andrade, líder del Partido Comunista, que por 1,5 puntos, 2 puntos no salió segundo. Hay que ver lo que está diciendo en estas horas. Está quejando. En Caracas, el Foro de San Pablo sale a apoyar la fórmula Martínez-Villar y aquí los principales líderes del Frente Amplio le dan la espalda a la dictadura de Venezuela que salió en apoyo de la fórmula del Frente Amplio. Esto no es sacarse un lastre, esto es tirarse más lastre encima. Y el Frente Amplio está en los prolegómenos del fin de todos los frentes populares que ha habido en el siglo XX en Uruguay, porque el Frente Amplio es un frente popular tardío en el siglo XXI. ¿Y cuál es el síndrome que afecta el virus mortal de los frentes populares? Es la imposibilidad de convivir totalitarios con personas de talante liberal y socialdemócrata. Y el Frente Amplio es la unión de comunistas totalitarios con gente que tiene talante socialdemócrata y liberal, como el señor Astori, que al fin de cuentas y al final del camino están rompiendo ese matrimonio que por conveniencia han llevado adelante hasta ahora. Bien, reflexión final, por favor, de nuestro... Reflexión final de nuestro invitado. No tenemos más tiempo, perdón. Me voy. ¿Qué crees que haga? Reflexión final. Dale. Hablaste demasiado. El final es agradecerles, reflexionar sobre el tema de las soluciones. Sé que a ustedes les importa la coyuntura, pero lo que digo es, miremoslo de la manera más abierta posible, porque al final, demócratas de un lado o del otro, acá en Uruguay se supone que la mayoría de nosotros somos gente demócrata y que tenemos que tratar de contribuir a ver cómo ayudar a Venezuela. Y nada, digo, el debate chico será tironear y ver quién le saca algún mendrugo al otro desde el punto de vista retórico. El debate grande es sacar a Venezuela para adelante y hacerla democrática. Y el después. Y el que viene después, el día después. Washington Atala, muchísimas gracias como siempre Es un por placer, venir a acompañarnos. Les comentábamos al principio, tenemos el otro tema que está en plena investigación y que tiene que ver